Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos todos una vez más a una nueva ponencia de nuestro tercer ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Esta tarde tenemos con nosotros a José Ángel Baños, que ya es su segunda participación con nosotros y seguramente no será la última. Y bueno, José Ángel Baños Bertolín, que el otro día con Palmira en la radio comentamos que sonaba muy musical, que siempre arrastraba un apellido con el otro y había que decir todos los apellidos. Entonces, bueno, José Ángel, como os digo, ya hace un par en el primer ciclo de conferencias ya participó con nosotros con otra ponencia y de él podemos, a grandes rasgos, tenemos sus datos, que es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia en el año 98 y cursó un diploma de especialización de posgrado en Documentación Electrónica por la Fundación Universidad de Empresa, ADEI, en el año 99. También tiene diploma de especialización y posgrado en Educación Artística y los Museos en la Fundación también ADEI en 2002 y es técnico superior en Integración Social por los jesuitas de la Universidad Abierta de Cataluña en 2019. Su experiencia laboral está ligada al sector servicios y de seguridad y le agradecemos que haya encontrado tiempo porque nos dice que actualmente es opositor al cuerpo de profesores de educación secundaria, entonces supongo que eso entre su trabajo y esto le comerá mucho tiempo. También está vinculado al Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, en la que colaboró con el Consell de Redacción de la revista Brasal. Y además de Brasal también ha publicado artículos en diversos medios de comunicación, sobre todo en periódicos y algunas revistas. Es coautor del artículo publicado en 2004 en Brasal, la AS88 sobre Sagunto, 1937-1939, efecto de los bombardeos alemanes durante la Guerra Civil Española. También firmó artículos como Soldados del monarca legítimo, el Círculo Legitimista Saguntino, en el año 2006. Colaborando con Juan Francisco Gómez, José Ramón Carbonell y Eduardo Bravo, es coautor de un catálogo de restos materiales relacionados con la guerra civil en el término municipal de Sagunto, que es precisamente el tema con el que hoy nos va a ilustrar, que se publicó en el número 55 de la revista Brasal. Coautor también de un estudio que documenta la fortificación de la línea del Palancia, con el título Resum dels treballs de fortificació, sector quart de la línia del Palància, gener de 1939. Que fue publicada en el número 58 de la revista Brasal. También en ese mismo número, como parece que quería ocuparme de la revista, también es autor de Reconeixement fotogràfic al voltant de Port de Sagunt, panoràmiques aèries d'interès de pau, 1932-1933. En 2019, en la revista del Centro de Estudios de Giroca, publicó Sabotaje, que es un estudio de un sumario sobre la presencia militar alemana en Calamocha. Y también en 2019, junto a Lara Cardona y Eduardo Bravo, publicó en la revista del Instituto Blair les administracions públiques locals encara desaprofiten l'oportunitat. La batería Sagunt Sud, unes restes en perill. Como digo, él ya lleva tiempo trabajando sobre el tema de investigación sobre la guerra civil en el Camp de Morvedre y en este caso ya en Sagunto. Y su charla sin duda va a ser muy interesante y nos va a aportar una visión sobre otro patrimonio que nuestro patrimonio industrial ya está muy maltratado y necesita mucha intervención, pero es que el de la guerra civil, al menos en Sagunto, hasta el momento se ha tratado muy poco, así como en otros municipios del entorno parece que se ha puesto más interés, aquí lo hemos dejado muy de lado. Entonces, como bueno, tampoco quiero adelantar nada de lo que vaya a decir, pues le voy a dejar a él que nos dé la ponencia, yo me bajo para controlar la cámara, no sea que al final no haya grabado y tenga que volver a empezar. Y bueno, de nuevo os agradezco la presencia y os dejo con José Ángel. Bueno, pues lo primero de todo es agradecer la oportunidad que me brinda y me presta la asociación, ¿no? Sobre todo pues, por contar con ustedes aquí. Sí que les pido algo de comprensión porque no estoy acostumbrado a hablar en público. Entonces, pues bueno, gracias a que la puerta esté cerrada, que no se escapen los gallos, ¿no? Bueno, el tema, como ha dicho Óscar, pues bueno, me viene ocupando en los últimos 6 años, ¿no? Digamos que hemos estado pues, un sexenio de una manera pues, discontinua, un poco como un Guadiana, ¿no? Volviendo a este tema,
me voy a referir a él desde una manera pues, casi autobiográfica, ¿no? Porque me he ido acompañando a lo largo de los últimos años. Y bueno, pues he contado siempre con la ayuda de algunas amistades, de personas que como yo pues han estudiado historia o que bueno, les ha gustado mucho la montaña o tienen incluso un conocimiento mayor que el mío, pero bueno, por lo que sea no se atreven a hablar, ¿no? Son mis amigos y con ellos he compartido todas estas reflexiones. Comenzamos pues, por el año 2014 pues, haciendo pues, tertulia, almuerzos alrededor de una problemática que salió en un grupo de Facebook. Curiosamente, un amigo común pues, empezó a publicar fotografías sobre el estado de abandono que tenía la batería de Costa Sagunto Sud, que se encuentra pues, al otro lado, ¿no?, de la autoridad portuaria. Pues, un conjunto que la verdad es importante, es un conjunto que a mí me ha estimulado mucho y por desgracia pues, se encontraba completamente abandonado. Nos llamaba la atención en su mal estado, el abandono, los vertidos ilegales que ahí se estaban produciendo. Y bueno, de aquel grupo de Facebook, 4 personas, 5 personas, empezamos a indagar un poquito, a salir un poco de este ámbito, ¿no? Y empezamos a salir un poco pues, al extrarradio, ¿no? Visitamos la zona del Cauce, del río Palancia, visitamos otras ubicaciones donde eran conocidas, pues, donde era conocido la existencia de restos de la guerra civil, pues encontramos que esta misma situación de abandono pues, estaba multiplicada, ¿no?, por todo el término municipal. Luego también éramos conscientes de que en otros municipios muy cercanos, pues desde la Plana Baixa, por ejemplo, en Nules ya se habían catalogado los bloqueos de Nules como bienes de interés cultural. Allí pues un movimiento local había movilizado el tema, había conseguido que los bloqueos fueran reconocidos. En el Puig, también muy cerquita de aquí, estaban ya, digamos, haciendo pues, rutas guiadas que por el módico precio de €1, pues bueno, te enseñan parte de su conjunto, solo una pequeña parte. En Almenara ya se estaban haciendo pues, algunas gestiones en cuanto a su puesta en valor. A mí me gustaba mucho pues, un proyecto que ya se puso en el año 2007 como puesta de valor del Cabesbord, ¿no? Y claro, pues veíamos que nuestro municipio pues, no estaba haciendo nada, ¿no? Que nuestros restos estaban todavía más atrás, ¿no? Entonces, pues con ese punto de partida iniciamos un trabajo de campo más o menos sistemático con una prospección sobre el territorio. Queríamos pues, ubicarlos en el espacio y a la vez pues, también quisimos constatar, ¿no?, contextualizar en la historia. El problema es que las fuentes bibliográficas, los escritos con los que contábamos, pues eran insuficientes, no ponían en relación unos puntos con otros y los testimonios pues, de la gente también eran muy parciales, muy fraccionarios, ¿no? Y nosotros pues, queríamos ver la generalidad de estos restos, ¿no? Porque suponíamos que existían pues, algunos planes de desarrollo que atendían a una lógica. Estas evidencias no estaban ahí porque sí, no habían salido como setas, sino que procedían de una planificación, más si vienen de una institución como la militar, que bueno, los recursos son limitados y vamos, se cuentan, ¿no? Entonces, pues bueno, apreciamos que además de la batería de Costa, pues todos estos restos están repartidos por el término y vimos que el río, nuestro cauce, un cauce que también está abandonado, pues marcaba como un vector de progresión, ¿no? Marcaba una dirección. No obstante, también queríamos recoger pues, todas estas historias que nos llegaban de los mayores y tratamos de incorporar también pues, otros sistemas defensivos como es el de la defensa pasiva contra aeronaves. Entonces, comprendimos que en nuestro término pues, había 3 grandes conjuntos. El relativo a la defensa de costa, tenemos también el que ya menciono en torno a lo que es la línea intermedia, que es el cauce del río Palancia, y tenemos también una red de refugios de defensa pasiva. Entonces, hemos tratado de sintetizar y de contextualizar todas estas evidencias. La intención final es sensibilizar a la población, llamar la atención de la existencia de este conjunto, un conjunto que creemos que se le ha de poner un valor, y llamar también la atención de la administración, porque al fin y al cabo es la administración quien tiene que tomar cartas en el asunto.
Luego también soy un poco heredero, ¿no?, por así decirlo, tributario de pues, una serie de lecturas. Aquí en esta diapositiva, pues bueno, he seleccionado pues, 3 libros que para mí me parecen fundamentales si queremos tener una perspectiva de conjunto sobre el tema a tratar. Este volumen que tenemos con Funda Verde, La ofensiva sobre Valencia, es un viejo volumen, está escrito desde una óptica pues, militar, es la vieja historia militar. El autor es Martínez Vande, es una obra fundamental, ¿no? Pero sobre todo porque reúne en su parte final un conjunto, un apéndice documental donde transcribe pues, la información de planos y, de la época. Me gustaría que os fijáis en la foto. La foto es una toma del año 38, puede ser perfectamente, creo que es un campo de batalla que ubicamos en Nules. Estamos en una escena de una carga entre los naranjales. Aquí vemos algún naranjo que está tallado, cortado. Es una escena de guerra. Bueno, nos ha llegado la idea de lo terrorífico que pudiera ser la guerra en un campo de naranjos. Aquí parece ser que las ametralladoras, las armas automáticas, no tienen mucho sentido porque la espesura de los naranjos impiden el tiro, ¿no? Y parece ser que la lucha se realizaba pues, prácticamente cuerpo a cuerpo, ¿no? A la hora de hacer la guerra, el tema del naranjal dificultaba mucho todas las operaciones. Quería comentar esta anécdota para que comprendieran ustedes la situación de aquel momento, ¿no? Es junio-julio del año 38. El libro que ocupa la parte central ya es una construcción actual. Ahora mismo su segunda edición está en las librerías. El título, La batalla olvidada, lo que hace es reivindicar, la bondad que tiene este título es reivindicar este espacio de la historia, ¿no? Cuando acudimos a la guerra civil, pues a veces, pues, bueno, se nos llena la cabeza con batallas como la de Teruel o el Ebro, pero lo que es la batalla de Valencia ha permanecido como si fuera una batalla de segundo tramo, ¿no?, de menos importancia. Lo que hacen estos autores es reivindicar este espacio. Y al igual que el volumen de la derecha, también es un autor contemporáneo, Edemir Galdón. Bueno, la ventaja de este volumen es que tiene un cuerpo fotográfico muy importante, ¿no? Tanto los autores de La batalla olvidada como La batalla por Valencia, Edemir Galdón y Carlos Mallén, destacan por su activismo. No son personas formadas en la universidad, no son catedráticos, no son profesores de historia. Uno creo que pertenece al mundo sindical, otro creo que desarrolla una segunda actividad, creo que es policía, pero tienen en común, ¿no?, este activismo, ¿no?, este salir a la montaña y conocer la batalla desde el terreno. Y bueno, aquí tengo otras publicaciones. La guerra civil en Alto Palancia es el resultado de un congreso que ya se hizo en el año 2008. Aquí, bueno, hay una serie de firmas de personas que, como los anteriores ya he comentado, son activistas. Además de realizar un trabajo de investigación, son personas que se han preocupado de subir a la montaña, de arrastrar a la gente, ¿no? Luego tenemos una revista, la revista de Diputación SAO, del Patrimonio Material de la Guerra Civil. Es un número que se dedicó exclusivamente en el año 2014 a resaltar estos restos, ¿no? Las mismas personas que estaban en el Congreso de Alto Palancia se reunieron aquí, y la verdad es que es una publicación que es una pena que no podamos adquirir en los kioscos porque, bueno, es una visión sintética de lo que hoy hablamos, ¿no? Y bueno, el volumen de la derecha, El País Valencià sota les bombes, lo he seleccionado porque Sagunto, antes de comenzar la batalla por Valencia, ya estuvo siendo objeto de una campaña de bombardeo desde marzo del 37 hasta enero del 39. Bueno, la aviación italiana nos visitó con mucha recurrencia, también la Legión Cóndor. Y bueno, me gusta este volumen porque, aunque específicamente no dice nada nuevo en relación a Sagunto, sí que nos ofrece una perspectiva pues, regional, ¿no?, de país. ¿Qué ocurre? Estos aviones que nos visitaban a Sagunto, al puerto de industria, pues, tenían todo el litoral mediterráneo machacado. Lo que hace muy bien es reflejar, ¿no?, estas campañas, ¿no? Y a mí me gusta porque nos ayuda a comprender que no estamos solos, ¿no?, formamos parte de un espacio geográfico, y estos textos, este texto en concreto, nos ayuda a comprender. Como resultado de todo este movimiento pues, social, pues, literario,
que bueno, se arrastra desde los años 90, pues por una vez los políticos, digamos que asumieron, ¿no? Asumieron, digamos, este pequeño clamor, esta pequeña revolución. Y en el año 2017, el 30 de marzo, pues se aprobó la reforma de la Ley de Patrimonio. La Ley de Patrimonio, que bueno, tenía determinadas figuras, fue modificada para que los restos materiales de la guerra civil fueran considerados como bienes de relevancia local, como espacios de la memoria. Entonces, a partir de este momento, trincheras, nidos de ametralladoras, refugios antiaéreos o espacios que simbólicamente hayan tenido relación con la guerra civil pasan a estar protegidos. Esta imagen he querido mostrar un portal de la Generalitat Valenciana, de la Administración, en la que bueno, se muestra un catálogo en línea. Todos como usuarios podemos acceder a este catálogo y no solamente saber dónde se encuentran estos restos, aparecen de momento una pequeña fracción, ¿vale? Esto se puso en funcionamiento hace un par de años. Pues la ventaja que tiene este portal es que cualquiera de nosotros, no solamente los técnicos especialistas, sino cualquier aficionado, cualquier representante de una asociación puede introducir datos de nuevos elementos. Al otro lado del portal hay una persona técnica, un funcionario, que lo que hace es evaluar si esta información pues, se adecua, ¿no? Entonces, digamos que el conjunto va creciendo exponencialmente y la administración tiene conocimiento de la existencia de estos restos que se distribuyen por todas las comarcas, por todas las poblaciones valencianas. Bueno, comentaba que la batalla por Valencia ocupa cronológicamente el espacio comprendido entre 15 de abril del año 38 hasta el 25 de julio de ese mismo año. Como líneas generales podemos decir que bueno, las tropas franquistas llegaron al puerto de Vinaroz y en ese momento, pues tras unos pequeños días de descanso, se volcaron hacia Valencia. Se movilizaron grandes contingentes, varios cuerpos de ejércitos, desde la costa, desde el interior, desde las sierras, desde el Maestrat, ¿vale? Y paulatinamente fueron asumiendo terreno, ¿no? Desde el lado republicano se constituyó una nueva agrupación de cuerpos de ejército y se dotó de una nueva estrategia, se dotó de una estrategia defensiva. La idea era concentrar el esfuerzo defensivo y realizar retiradas escalonadas. Digamos que la época de las desbandadas, del descontrol, ya había pasado. El ejército republicano, perdón, estaba muy disciplinado y digamos que supo retener pues, el empuje de las fuerzas atacantes, que eran numerosísimas y contaban con una superioridad importante. En un momento determinado, ya cuando esta batalla estaba concluyendo, prácticamente toda la provincia de Castellón estuvo involucrada. Es difícil encontrar una población que no conociera esta batalla. Pues en un momento determinado, ya al final, Sagunto parecía que iba a ser el próximo objetivo, ¿no? Tenemos que pensar que a finales de junio el frente ya está en Nules, ¿vale? Los nacionales han asumido ya Nules y por el interior pues el vector de desplazamiento es la carretera de Teruel. Al final la batalla quedó detenida en Viver. El esfuerzo de los atacantes, digamos que había sido frenado paulatinamente con una resistencia importante, ¿no? En aquel momento se llamó a la población civil para que colaboraran en las tareas de defensa. Aquí tenemos un titular o dos titulares de prensa nacional donde se explica que el alcalde de Sagunto pues, ha publicado un bando, ¿no? Se llama a la población para que colabore en los trabajos de fortificación y bueno, se pide que concurran de un modo voluntario, que se alisten y que se dediquen pues, a acabar zanjas, ¿no? Yo he estado buscando este bando y me ha sido imposible, no lo he encontrado en los archivos locales, pero sí que me gustaría recalcar que Sagunto tiene un valor simbólico, ¿vale? No hablamos de cualquier municipio, de cualquier ciudad, estamos hablando de un mito constitutivo de la nación española. Es decir, cuando hablamos de la defensa de Sagunto, nos remontamos a la época de Aníbal. Es decir, se está produciendo un nuevo sitio, ¿no? Y Sagunto tiene una sonoridad para la prensa de la época pues, de mayor importancia que cualquier otro municipio.
Bueno, esta diapositiva me gusta mucho, es un plano de inteligencia de la Legión Cóndor. En rojo y naranja grueso se refleja la situación de las últimas 3 líneas defensivas que habrían de detener el avance de los franquistas sobre Valencia. La línea superior es la línea X y Z. Se desarrolló a partir de 14 puntos de resistencia. El primero de todos lo tenemos aquí en Almenara, La Llosa. Luego corta la carretera general, sube a las alturas del Espadán, para más tarde pues, atravesar la Sierra de Alambre y acabar cerca del Rincón de Ademuz en Santa Cruz de Moya. Es una línea importante, ¿no? Después de esta línea vendría la línea intermedia, que aquí aparece un poquito más baja, pero deberíamos de situarla sobre la vertiente norte de la Sierra Calderona, siguiendo lo que es el curso del río Palancia, para después conectar atravesando el Serrans a la altura de Andilla con la X y Z. Finalmente, el anillo más cercano a la ciudad de Valencia sería la línea inmediata, ¿vale? Que arranca a la altura del Puig. Se trataba de utilizar cualquier altozano, porque bueno, la huerta ya saben ustedes que es muy plana, y aparte de las alturas del Puig, pues tenemos el Sermanels y la Sierra de Carasoles. De esta última línea, ahora mismo hay visitables bastantes puntos. Además del Puig, tenemos el Cabesbord, tenemos Carasoles. Bueno, estos son los 3 sistemas defensivos de la ciudad. Ocurre que antes de la X y Z, a lo largo de Castellón, pues hay otras líneas. Lo que ocurre es que no se han publicitado tanto, ¿vale? O no se conocen tan bien como la línea X y Z, que es casi hoy en día una imagen de marca. La más importante estaría a la altura de Oropesa. Posteriormente se utilizó también el cauce del río Mijares para constituir otra línea. Y conforme se detuvo la batalla sobre el 25 de julio, dio tiempo a construir nuevas líneas por encima de la línea X y Z. La más conocida es la línea del Caire. Bueno, este es un elemento que forma parte de la línea intermedia, muy conocido. Se encuentra en una carretera que comunica el Oronet con la zona de Garbí. No es un nido, es un fortín de tipo mina. Está excavado, tiene más de 20 metros de extensión, tiene 4 miradores, disparadores que están en la curva de la carretera. Es uno de los elementos más espectaculares, ¿no? Lo he querido trasladar aquí para que lo conocieran. Es visitable. Y aquí esta es una imagen que a mí me gusta particularmente porque resume cuál es la problemática de la mayor parte de los restos de Sagunto, ¿no? La foto forma parte del plan director del castillo que se propuso para el año 2002, quiero recordar, no se llegó a aprobar. Muestra pues, un momento de finalización de unos trabajos arqueológicos desarrollados a final de los 90. Vemos en la parte inferior los restos de un nido de ametralladoras que están o se encuentran dentro de una estructura de época romana o ibérica. Es decir, aquí se confunden los restos, ¿no? En Sagunto tenemos esta particularidad. Una época se superpone a la otra. Fuera de los muros, aquí todavía no se ha excavado, se encuentra un cementerio medieval, ¿vale? Hoy en día se han recrecido los muros, con lo cual el nido de la guerra civil ha quedado encerrado, ¿no? Y con lo cual yo pienso que se ha minorizado, ¿no? Su importancia, se ha como escondido un poco, ¿no? Porque, pues bueno, la política que tenemos en relación al patrimonio, pues lo que hace ahora mismo es privilegiar pues, unos restos medievales que bueno, están bien, pero nosotros entendemos que un resto a la hora de hacer publicidad o a la hora de promocionarnos, pues no debería superponerse sobre otro. Es una manera de desaprovechar un recurso. En esta idea, hace bastante tiempo, pusimos una pequeña nota de prensa. El área se encuentra
al lado de lo que será el centro de acogida para los visitantes. Todavía no se ha puesto en funcionamiento. Nosotros pensamos que ese centro de acogida pues, debe funcionar, pero nos duele que cuando se invierte y cuando, digamos, salen proyectos adelante, se siga marginando pues, un patrimonio como este. Bueno, esta es la portadilla del inventario que hicimos hace pues, ya algunos años. Después de un año y medio de prospección sobre el terreno, pues bueno, tuvimos que ajustarnos a pues, un espacio que bueno, para nosotros era gratuito. Fuimos capaces de resumir todas nuestras reflexiones en un conjunto de fichas, en 30 páginas, las pusimos en un número de la revista Brasal. Aquí tenemos un plano general de la distribución en el término municipal. El plano lo realizó mi compañero Eduardo Bravo, que hoy no ha podido venir, pero es una persona a tener muy en cuenta. Sabe mucho de todos estos elementos. Es un plano de, pues, vamos, lo hemos hecho nosotros, ¿no? En su día no contábamos con una cartografía de la época, entonces tuvimos que generar una cartografía pues, propia. Los números 10, 11 y 12 pues, marcarían las evidencias que se localizan en la proximidad del río Palancia. El número 16 es un punto bastante interesante, es el Cabesbor. El Cabesbor hace de divisoria de diferentes términos municipales. Pues resulta que somos colindantes con Náquera, con Albalat, con el Puig y bueno, entonces, hace ya muchos años, el Ayuntamiento de Náquera invirtió pues, unos dineros, ¿no? Rehabilitó pues, una zona, ¿no? Donde hay evidencias bastante interesantes. Y bueno, pues un día se nos ocurrió mirar por fotografía aérea toda la extensión de la montaña. Pues bueno, el término de Sagunto llega hasta allí. Curiosamente, pues encontramos que en el triangulito correspondiente al término de Sagunto también habían evidencias, como también las hay en la parte correspondiente del Puig. No se intervino allí, pero existen, y es una visita interesante. El número 14 es un elemento que a mí me gusta mucho porque no exige prácticamente intervención más que una señalización. Es la montaña Ponera. La ruta en sí, relacionada con los restos de la guerra civil, está marcada incluso pues en portales de excursionistas. Todo el mundo la conoce. Hay un tramo de más de 700 metros de trinchera y luego hay otros tantos ya en pendiente con trabajos en piedra seca. Es una ruta muy interesante que se desarrolla en Umbría, se desarrolla pues, entre el Pinar, es muy agradable, se puede realizar también con niños, a pesar de que no hay una intervención ni una señalización. Y el número 15 pues, corresponde al área de servicio de la Pinada, que bueno, alguien en un momento determinado me dijo que había localizado allí de casual algunas evidencias y bueno, allí fuimos y encontramos un conjunto curioso. Bueno, este es el área de servicio de la Pinada. Yo no les recomendaría visitarlo porque el acceso es complicado, hay que atravesar, pues bueno, casi la propiedad privada de los vecinos y bueno, yo no la aconsejo, ¿vale? No la aconsejo porque el acceso no es sencillo. Pero allí, en esta zona, detrás de la última línea urbanizada, pues podemos encontrar una trinchera de más de 200 metros, que a veces se confunde pues, con canalizaciones de agua. También tenemos abrigos, tenemos refugios abiertos, y bueno, luego como más desdibujado hay algunos elementos, algunas trincheras que parecen descender hasta menor altitud. Y bueno, es otro de los elementos que en principio pues, nadie conoce, pero están allí. Estas son dos imágenes, ¿no? de la montaña Ponera. Comentaba de que hay un tramo de trinchera, está prácticamente conmatada pues, por el pinar, por la tierra, por los movimientos, y luego hay un tramo de tierra, de piedra seca, con mucho retranqueo, con ángulos, algún punto que parece un observatorio. A mí me ha costado bastante interpretar estos restos, ¿vale? Porque están un poco separados digamos, de la línea, de lo que es el Palancia. Al final, pues llegas a... Bueno, yo llego a la conclusión de que realmente están protegiendo el pueblo que hay detrás de la montaña, que es P3. Pero bueno,
son unas defensas que quedan algo desdibujadas porque entendemos también de que deberían haber, más cercano del llano, algún ramal secundario que completaría el discurrir de lo que tenemos aquí. Es un... Vale. Bueno, aquí tenemos del plan anterior la distribución de los nidos, de las defensas, ya en lo que es en la ciudad de Sagunto, ¿no? Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 los encontramos en lo que llamamos el barrio de las Balsas. Es una zona marginal, ¿vale? El punto 1 y 2, pues bueno, están a ambos lados de lo que es el Instituto Clos del Moro. El punto 3 es un elemento que se encuentra en el barranco del Cuiro. Está justo enfrente de lo que era la antigua panificadora. El punto 4 es otro nido de ametralladoras que se encuentra enfrentado a lo que es el cauce. Y el punto 5 son los restos que se encuentran en muy mal estado porque en los años 40 se construyó un depósito de agua y bueno, pues lo tuvieron que dinamitar para construir unas escaleras. Ahí está, en la zona de Pedreflaves. Lo que es la montaña del Castillo, bueno, tenemos los puntos 7 y 9, se encuentran en los, no, perdón, 6 y 9, que están prácticamente en los extremos de la montaña, en la parte occidental y más oriental. El punto 7 es un elemento que se encuentra en el interior del castillo. Nosotros pensamos que es un observatorio. Y el punto 8 es el punto que antes les he mencionado, que se encuentra dentro de una torre de época romana republicana. Bueno, esto es un croquis de, digamos, de toda la familia, ¿no? de los elementos bunkerizados, ¿no? Es evidente que en el grupo pues, nos faltaba un buen delineante, ¿no? Esto lo hice yo a mano, ¿no? Con los pocos utensilios que puedo tener en casa, pero traté de sintetizar con estos gráficos las diferentes familias, ¿no? Del número al 1 al 4 son los elementos que se encuentran en el barrio de las Balsas, en el entorno de Clos del Moro. Los números del 7 al 9 los encontramos en la zona del castillo. Hay un elemento predominante. Los elementos de la parte superior, pues, es un nido bunkerizado, cuadrado, con acceso apodado, con una superficie, de 4 metros cuadrados, apenas de lo que es el habitáculo del combate, que daría para pues, una ametralladora de posición y 2 personas que la manipulan en situación de sentados, ¿no? Los elementos de la zona central, ya les he comentado que están en la zona del castillo. El elemento 8 es el que se encuentra dentro de una torre antigua. Los elementos 6 y 9 se encuentran en los extremos del castillo. Y el elemento 7, para nosotros, ha sido siempre un punto de observación que aprovecha la altura del castillo, pero la tradición popular dicen que ahí se encontraba una ametralladora antiaérea. Para nosotros esta explicación no es correcta, porque las ametralladoras antiaéreas necesitan una superficie circular, necesitan un giro de 360 grados. Y aquí tiene como 2 miradores, ¿no? Uno que se orienta hacia el norte y otro hacia el oeste. Esto no permite el giro de una arma automática. Los elementos de la franja inferior, bueno, los encontramos en el río, ¿no? Los elementos 11 y 12 son prácticamente hermanos gemelos. Uno se encuentra detrás del hospital, es el más conocido de todos. En 1400 metros en dirección Sagunto encontramos a su hermano gemelo. Está en mejores condiciones, salvo porque mucha gente lo está utilizando como un vertedero ilegal, ¿vale? Por lo general, cada vez que vamos a verlo nos lo encontramos con más cantidad de escombros. De cuando en cuando llamamos la atención, o tocamos al concejal, o hacemos públicas las fotos donde aparecen pues estos escombros, y bueno, en alguna campaña se han retirado, ¿no? El elemento 10 es un elemento espectacular, ¿vale? Se encuentra en una pequeña elevación que se llama el Cabesol. Curiosamente es uno de los pocos elementos de los que contamos, digamos, contamos con un asiento de archivo, ¿no? Sabemos que este elemento, a diferencia de los otros, fue construido para la línea de defensa de costas. Atención, estamos a más de 2,5 kilómetros de la costa, pero formaba parte de esta línea, y posteriormente, cuando se iniciaron los trabajos para la construcción de la línea de Palancia, se incorporó a esta línea. Bueno, aquí van a ver ahora una serie de dibujos que yo mismo he ido confeccionando,
Y bueno, una manera de interiorizar, de comprender estas estructuras, bueno, para una persona que no sabe mucho de arquitectura y demás, es plantearse sobre el terreno y tomar notas. Yo, pues bueno, acompañado incluso de mi chiquillo, íbamos a visitar estas casitas, íbamos con cinta métrica y con una brújula y bueno, tomábamos notas. Luego pues hacíamos un pequeño reportaje fotográfico y bueno, fuimos completando fichas de esta manera, ¿no? Este elemento es uno de los más espectaculares que se encuentra en el barrio de Las Balsas, junto al corral de Gausa. Es un elemento pues, de forma así cuadrada, ¿vale? Yo le he comentado antes ya que tiene una cámara de combate de reducidas dimensiones, un acceso acodado, un embudo, por donde, bueno, embudo disparador, por donde estaría encarada el arma. Este elemento apunta más o menos hacia lo que son los puentes sobre el río Palancia de P3, ¿de acuerdo? Está rodeado de una zona de arbolado, ¿no? Tiene una vista muy buena, ¿no? Una de las particularidades de estos elementos es que se suelen ubicar en espacios que hoy en día son agradables de visitar. ¿Vale? Aquí tenemos un bosquecillo, elementos arqueológicos. Muy cerca de este punto está el Molí de Gausa, también tenemos la autovía, pero es una zona digna de visitar si estuviera bien cuidada. ¿Vale? En principio, los mismos problemas que hablábamos para la batería Sagunto Sur, que está descuidada por señalizar, bueno, este tipo de problemas también los encontramos aquí. Además de lo que se ve, ven un parapeto en la parte derecha que tengo entendido que lo que hacía era proteger o dar mayor protección a lo que es el acceso del nido. Está rodeado por una trinchera de zigzag y un refugio sobre la colina donde se asienta el mismo nido. Es un elemento pues, bastante completo por elementos auxiliares. Este elemento se encuentra al otro lado del Instituto Claudio de Moro. Como el anterior no tiene cubierta, bueno, algo que no he dicho es que todos estos nidos, cuando acaba la guerra civil, como tienen en su constitución elementos metálicos, hay vigas, barricas, pues bueno, el hierro en esta época de carestía pues era una fuente de ingresos. Entonces, sencillamente se dinamitaron, se hacían volar para reaprovechar este hierro. En ocasiones, de estas voladuras, digamos, se encargaba la Guardia Civil porque, bueno, no sé exactamente aquí en Valencia, pero en la zona del interior se temía que el maquis pudiera aprovecharlos. No es el caso nuestro. Aquí estas voladuras eran, en su mayoría, incontroladas y provocadas por los propios chatarreros. Era muy sencillo. Parece ser que con los restos de explosivos que había por el monte se acumulaban dentro, se pegaba fuego, volaba y posteriormente pues, los interesados se llevaban el hierro para venderlo. Bueno, este nido es muy similar al anterior, tiene también un acceso acodado, una cámara de combate también pues, de 4 metros cuadrados, el disparador o embudo apunta hacia el mismo sitio, serían los puentes de P3 y el cauce, y luego tiene la particularidad de tener una trinchera de más de 14-15 metros, que hoy está algo desdibujada, pero conducen hacia un refugio en cuevas de una colina que está justo detrás. Y esto está al lado del instituto de secundaria. A mí, cuando lo descubrí, que bueno, ha estado ahí siempre, pero bueno, en un momento determinado descubre la existencia de estos elementos, me sorprendió mucho saber que estaba al lado de un colegio de secundaria y que pues, se encuentre con esta situación de abandono, que no se aproveche como recurso educativo, quiero decir, ¿no? Bueno, este elemento es algo más singular, ¿no? De él lo que me llama la atención es su espacio, ¿no? O sea, antes estábamos hablando de superficies interiores de 4 metros cuadrados. Este elemento duplica esta extensión. Se encuentra, bueno, si nos ubicamos estaríamos enfrente de lo que era la antigua panificadora. Protege el acceso a un barranco, se dice el barranco del Cuiro, que también tiene un gran valor histórico. El camino que va ascendiendo fue abierto por los franceses en el sitio a Sagunto para subir la artillería de sitio. Entonces, siempre cuando abordamos estos elementos pues, y estudiamos un poco los elementos del paisaje, nos damos cuenta de que existe una conexión con otros sucesos históricos de similares características. En este caso, pues el sitio del francés se relaciona con una posible batalla que pudiera haberse dado en este lugar. Su estado, la verdad es que es bastante bueno, a falta de la cubierta.
el interior sobrepasa la altura de una persona de 1,70 m, es decir, tú puedes deambular dentro. A través del pasillo ya hay un mirador, y cuando accedes a la cámara principal tienes otro mirador de frente, ¿no? Es como que desde este punto controlaban, por un lado, los dos nidos que he mostrado ya, como el espacio, digamos, antecedente al barranco. Aquí tenemos dos elementos distintos, ¿vale? El que corresponde al dibujo es un nido similar a los anteriores, pero se encuentra ya encarado lo que es el cauce del Palancia. De él me llama la atención varias cosas. Como está en una altura considerable en relación al cauce, lo que es el embudo, el lugar donde tendría que accionar la ametralladora, tiene mayor abertura, mayor ángulo. Luego, otra circunstancia es que el terreno es tan apretado que no ha dado lugar a generar un refugio, ¿no? La mayor parte de todos estos elementos tienen como elemento auxiliar un refugio. Pues en el caso de recibir, digamos, un ataque, los soldados que estuvieran en su interior podrían replegarse a lo que es la cueva, ¿no? Este elemento no cuenta con ese refugio, o deberíamos digamos, desarrollar un trabajo arqueológico, una buena excavación para retirar todos los elementos que de alguna manera lo sepultan para verificar si tiene o no tiene refugio. Bueno, el elemento de la fotografía, pues, bueno, son los restos de una voladura que prácticamente lo destruyó, ¿no? En los años 40 ya he comentado que bueno, no hay sensibilidad para proteger esto, ya han perdido su funcionalidad y molestan, vamos. Este elemento hubo de ser volado porque hay una escalera que sube directamente hacia el depósito de aguas. La obra, tengo entendido que se desarrolló en el año 47, 46, entonces, pues bueno, nos ayuda a ubicar, digamos, o a conocer cronológicamente el momento en el que estuvo a punto de desaparecer. Es difícil de ver, ¿vale? Un punto para verlo bien sería la rotonda final de Sagunto, ¿no? Desde la rotonda se ve estupendamente, desde ahí obtuve la plana mayor, ¿no? Bueno, esta es una fotografía aérea de las clásicas que podemos encontrar de Sagunto. Vemos la batería de Daoiz y Velarde. Daoiz y Velarde, bueno, fueron rehabilitadas previamente al sitio del Francés, ¿no? Justo debajo de la batería pues encontramos lo que es uno de los nidos que antes les he mostrado, ¿no? Es el extremo más cercano, más próximo al mar, ¿no? Es una estructura pentagonal con dos cámaras de combate, un pasillo de acceso que conduce a un refugio que se encuentra justo debajo de la batería napoleónica. Es curioso, yo sobre este nido he oído historias míticas. A mí me han dicho que bueno, tú te metes en ese refugio y bueno, acabas en el interior del castillo. Bueno, esto es falso. Lo que es el refugio es una gruta, ¿vale? Se desarrolla en forma de codo, como es habitual en estos casos, pero no tiene comunicación ni la pudo tener con el interior del castillo. Bueno, aquí pues más dibujos, ¿no? El elemento que le acabo de mostrar fotográfico es el de la derecha, ¿no? Y el elemento de la izquierda es prácticamente su hermano gemelo, ¿vale? Estas dos estructuras se ubican en los dos extremos de la montaña, fuera de las murallas. Para verlos pues tendríamos que seguir lo que llaman la senda de Yales, ¿vale? Se puede acceder, ¿vale? El acceso puede ser un poco dificultoso en el caso del anterior, pero bueno, están ahí, ¿eh? Tampoco hace falta ser un escalador para localizarlos, son bien conocidos. La estructura que tienen pues es pentagonal, tienen el acceso pues, acodado, que esto ya es típico. Lo que ocurre es que el espacio de la cámara de combate en este caso está dividido en dos. Luego, aunque son de mayores dimensiones que los que hemos visto para la situación del barrio de las Balsas, en realidad el espacio disponible interior es más pequeño, pues se supone que tienen que ir dos ametralladoras y para ser operadas por dos personas, es decir, ahí dentro habrían 4 personas trabajando a la vez. La situación no sería demasiado cómoda, ¿vale? Desde estas ubicaciones, sobre todo esta que les he mostrado, la visual nos da control sobre el acceso de Sagunto hasta pues, bueno, los talleres de la Opel y de la Ford, ¿no?
entendemos que esa sería su utilidad. No les he comentado que contamos con un informe redactado por un teniente coronel con fecha del 1 de enero del año 39, que es muy detallado. Es muy detallado porque nos da la obligación de la mayoría de las horas de defensa que se ejecutaron no solo en Sagunto, sino lo que es en toda la comarca. Curiosamente, todos estos nidos que les he enseñado del castillo no nombra ninguno. Claro, si a fecha del 1 de enero del año 39 no se nombra ninguno de estos elementos, y estamos hablando de un documento muy detallado, esto nos da la idea de que son posteriores a esa fecha, con lo cual creemos comprender que estas obras se desarrollaron muy al final de la guerra. Hablamos de entre enero del año 39 hasta el 1 de abril. O sea, la guerra está terminando y se siguen haciendo trabajos de fortificación. Bueno, este es el nido que les mostré antes en la foto en blanco y negro. Aquí ya se ha realizado esta intervención que ha consistido en recrecer el muro de la torre ibérica o republicana. Y bueno, las fotos las pude realizar hace años desde una plataforma metálica que se ubicó sobre la estructura. Ahora mismo no se puede acceder a la zona, ¿vale? Lo que es toda la plaza de los estudiantes, han estado trabajando el grupo de voluntariado, han dejado la plaza muy limpia, la han librado de paleras y de vegetación, pero yo no comprendo por qué toda esta zona sigue estando limitada al paso. Bueno, y este es uno de los elementos que se encuentra, es próximo a la plaza del 2 de mayo, en el extremo occidental del castillo, desde el interior. Antes les comentaba que la tradición popular o la gente de la zona piensa que aquí, digamos, en esta esquinita, pues había una ubicación para ametralladoras antiaéreas. Yo tengo constancia documental de que en el castillo de Sagunto se instalaron hasta 4 ametralladoras antiaéreas. He podido ver incluso qué diseños se realizaron para mantener estas armas protegidas de la lluvia. Y bueno, más o menos las obras consistían en unos cilindros que estaban adosados al muro viejo del castillo. Aquí pues no vemos ningún elemento pues, circular que facilite, digamos, el accionado de la ametralladora en relación a los 360 grados que tiene que cubrir apuntando al aire. Sí que vemos pues, dos visores, ¿no? Un visor que se orienta hacia el norte y un visor que se orienta hacia el oeste. Luego también contamos con este documento que les he comentado antes, redactado por el teniente coronel Isera, que habla de la existencia de un observatorio en el interior del castillo. Entonces, bueno, nosotros llegamos a esa conclusión de que este podría ser el mejor punto para mantener el entorno bien vigilado. Y bueno, estos elementos, estos dibujos y el modelo fotográfico corresponden a los nidos que tal vez sean los más conocidos. Son los que se encuentran en el cauce del río Palancia. Son dos elementos que si no fuera por el desgaste, pues bueno, serían gemelos. A mí siempre me ha llamado la atención de que responden a una manera de construir, aunque fuera pobre o con pocos materiales, estandarizada. Es como si tuviéramos un modelo que vamos reproduciendo sobre el espacio, las veces que fuera necesario, ¿no? En este caso son dos. Una estructura pentagonal, una cámara de combate sin subdivisiones internas y con dos embudos hacia el exterior, ¿no? En este caso, por la profundidad, entiendo que las armas se operarían de pie y que pudieran utilizar pues, armas de tipo ligero. El acceso pues, también es acodado y como los restos anteriores les falta la cubierta. No hemos encontrado una estructura que pudiera servir de refugio. Sí que nos llama la atención la existencia de acequias de riego muy próximas a estas estructuras. Incluso pudieran ser como elementos auxiliares, ¿no? para este menester de refugio. Y bueno, este es el elemento que encontramos en el Cabesol. Se encuentra muy cerca también del cauce del río, en las afueras de Sagunto, mirando hacia Castellón. Es un elemento que, bueno, es destacable por varias circunstancias.
Primero porque tenemos constancia documental de su existencia antes de la construcción de la línea intermedia, ¿vale? Pertenecía originalmente a la línea de defensa de costas. Posteriormente se integró en la línea intermedia. Luego su estructura es muy curiosa, es como una cruceta en la que, digamos, adosamos pues, dos cilindros, ¿no? Al parecer uno de estos dos cilindros hacía como de almacén del que, digamos, está orientado mirando hacia la costa. El control lo desarrollaba por todo lo que es el área de los Naranjales de la zona de Montiver, ¿vale? Esta sobreelevación del Cabesol consta en los catálogos, pues en su día pues, se localizaron restos de época ibérica, hay también evidencias de una cantera. Y bueno, pues explorando la zona vimos algunos abrigos de menos valor, menos importancia, que están muy disimulados por la vegetación, pero es una colina bastante estimulante. También quería decir que de todos los elementos es el único que contaba con una ficha propia en los inventarios como bien de naturaleza etnológica. Bueno, antes les he comentado que un amigo tuvo que realizar una cartografía, tuvo que disponer, ¿vale?, todos estos elementos que les he comentado sobre un plano moderno, un plano de nuestra creación, porque nosotros, a pesar de que hemos visitado diferentes archivos, pues tenemos contacto con el Archivo Militar General de Ávila, que es de donde sacamos las principales fuentes documentales. Hemos visitado también el Archivo Municipal, hemos tenido contacto con otras instituciones, pero no habíamos localizado ningún elemento cartográfico de la época que ubicara correctamente pues, todas estas ubicaciones. Curiosamente, hace unos meses apareció en la red, para nuestra sorpresa, el plano de la fortificación de Sagunto, de la posición intermedia, ¿no? Hablamos de esta línea defensiva, línea de Palancia, y bueno, este es un plano de la época, para mí es un plano que tiene gran valor, ¿vale? Está realizado por los ingenieros del 20 Cuerpo de Ejército en marzo del año 39. O sea, recordamos que la guerra acaba el día 1 de abril. Bueno, pues este plano es prácticamente de la existencia de todos estos elementos al final de la guerra. Todos esos puntos negros, ¿vale?, indican la posición de los nidos que les he comentado, más todo el conjunto que ha desaparecido. ¿Vale? Lo que sería la zona del castillo y la zona del barrio de las Balsas prácticamente está íntegra. Los conocemos. Pero todo lo existente en la zona correspondiente a la calle de los Huertos, que entonces eran exactamente esos huertos, obviamente pues, ha desaparecido. Todos los elementos existentes, desde los puentes de la línea de tren y de la carretera hasta los nidos que les he comentado, a la altura más o menos de la minife, han desaparecido. Todos esos puntos negros han desaparecido, no existe. Y llama la atención la cantidad de fortificaciones que rodeaban la población de Canet. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. Este dibujo pues, es un croquis que bueno, a buena mano realicé sobre todas las estructuras que sobreviven en lo que llamamos batería Sagunto Sur, ¿vale? El plano de hacerlo a día de hoy deberíamos de modificarlo porque lo que es la autoridad portuaria está mucho, bueno, saben ustedes que ha crecido en diferentes momentos y bueno, donde es el punto D al 4, digamos que ahí ya comienza la autoridad portuaria, ¿no? Esto es una finca de 17 hectáreas, ¿no? En la parte sur, desde el punto AB, limita con un yacimiento de gran valor. Este yacimiento se conoce como el Altet de Colomer. Allí tenemos los restos de lo que sería el puerto ibérico-romano de Sagunto, ¿no? A consecuencia de la existencia de este yacimiento arqueológico, que se ha venido excavando desde el año 74, digamos que la zona ha gozado de una protección especial, ¿no? Esta zona, a pesar de su estado, está incluida dentro del bien de interés cultural Grauberg, ¿no?
Con lo que todos estos elementos, digamos que se han podido beneficiar de la existencia de esta protección. El conjunto en sí está formado por 15 elementos. Hay 4 ubicaciones para cañones, ¿vale? Cada una de estas ubicaciones, que son los elementos semicirculares enclavados al mar, cuentan con 2 almacenes cercanos, tanto a su derecha como a su izquierda. Un almacén servía para guardar la munición y el otro almacén parece ser la carga explosiva, si fuera pólvora o algodón explosivo. Y luego los elementos que están hacia el interior, están referidos con el 1, el 2, el 9 y el 10, son almacenes generales que alimentaban esos pequeños almacenes al lado de las barbetas. Bueno, esto es otra de mis manifestaciones artísticas. Bueno, aquí lo que he querido era, bueno, un poco sintetizar, ¿no?, todas estas líneas en lo fundamental, ¿no? Y bueno, yo quisiera utilizar este elemento gráfico para que comprendieran que bueno, estas estructuras han tenido una vida, por así decirlo. No se construyeron de una tacada, ¿vale? Y esto se ve a vista. Si vas con ojos inquisitivos o con ojos curiosos, encuentras diferencias en cuanto a la construcción. No hace falta ser arquitecto o arqueólogo. Bueno, la primera sección de la batería, si tú vas allí, encuentras que el elemento predominante es el hormigón. Básicamente las obras están descubiertas. Y bueno, las barbetas más cercanas o más próximas al sur, pues se encuentran que se utiliza menos hormigón, que los almacenes tienen una forma tumular, parecen tumbas, ¿no? Están completamente enterradas. Luego, en la parte de la derecha ven que esos almacenes que se sitúan a ambos lados de las barbetas son simétricos, son gemelos, como en forma de espejo, ¿no? Los que se encuentran en la zona sur, pues son distintos, no tienen esta simetría. Y el material es más pobre, ¿no? Es decir, se ha utilizado menos hormigón, se han utilizado pues, bloques huecos, y la obra se ha cubierto con más cantidad de arena. Luego también, esta franja que bueno, he dibujado aquí transversalmente es un canal, ¿no? Un canal que evacúa aguas tratadas por la estación depuradora de Acerlor, ¿no? Algo que llama la atención a simple vista es que cada una de las barbetas tiene 2 elementos, a derecha o izquierda. La última de las barbetas solo cuenta con un elemento a su izquierda. Pero esto no es originalmente, yo he pensado y creo llegar a la conclusión de que la construcción de esta canalización, pues bueno, hizo desaparecer uno de estos almacenes bunkerizados. Bueno, esto es una fotografía, ¿no?, de cómo se encuentra este espacio. Vemos una vegetación de saladar, degradado, las construcciones de hormigón, en este caso son los almacenes generales de la primera de las secciones, y al fondo, pues bueno, las estructuras de nuestros polígonos industriales. Los dibujos que les he mostrado son de mi mano, responden a una observación directa, ¿no? Les comentaba que otra manera de conocer estos restos pues es acudiendo a los archivos. El Archivo General Militar de Ávila cuenta a veces con documentos que bueno, son muy interesantes. En este caso fue fácil de localizar el documento o el proyecto de obra de esta batería Sagunto Sur. Bueno, en principio el proyecto debería de cubrir la zona norte de Sagunto y la zona sur. A cada punto corresponderían 2 cañones, ¿vale? En este caso, en el caso concreto del proyecto, vemos que las barbetas o ubicaciones artilleras cuentan con esos 2 almacenes que en el estudio de campo hemos visto que se encuentran a derecha y izquierda. Pues resulta que en el proyecto original de la obra, pues aparecen a un lado, los 2 almacenes se encuentran a un lado. Luego hay un elemento entre las 2 barbetas que figura con el número 4, que es un elemento que no existe en el
en la situación que hemos visto, ¿no? Es un refugio para el personal. Sí que vemos en la parte baja de la imagen esos almacenes generales a los que hacía referencia. Luego los caminos de zapa. De los almacenes generales a los almacenes que nutren los cañones hay un camino semienterrado, por el cual circula una especie de trenecito, porque las municiones que empleaban estos cañones pesaban más de 46 kilos. Entonces requieren de un sistema por raíles, protegido. Bueno, este es el plan original de ese refugio para personal, que se encontraría justo en medio de dos barbetas. Está, digamos, configurado con bloques, con arena, ¿vale? Se encontraría enterrado por diferentes capas primero una losa de hormigón y una serie de capas de arena más o menos apretada, ¿no? Estos serían los almacenes próximos a la barbeta, ¿vale? Hemos comentado que uno de los almacenes tendría que guardar las municiones. Ya hemos dicho que, bueno, son de un tamaño importante. Cada proyectil pesaba pues, unos 46 kilos, medía más de 66 centímetros. Otro almacén proveería de carga explosiva para los cañones. A mí me pareció muy curioso, en el dibujo, en la parte inferior vemos que hay como una especie de periscopios, ¿no?, que superan lo que es todo el grosor de la protección de arena, ¿no? Son elementos, estas tuberías son elementos cuya función es mantener el interior de los almacenes en unas condiciones de humedad pues, determinada, ¿no? Ventilada, para no echar a perder pues, el material explosivo. Bueno, en relación al proyecto de obras que les he enseñado, comentarle que este proyecto se desarrolló se aprobó en octubre, se desarrolló en septiembre y en teoría en octubre del año 37 sería ejecutado. Bueno, estas son unas fotografías aéreas realizadas por la aviación italiana a finales del año 37. Bueno, las he traído porque quiero demostrar con ellas que ese proyecto no es simplemente un proyecto, para mí es un proyecto ejecutable, ¿vale? En esta foto donde parece que hay una carita, ¿no?, el elemento circular amarillo, hay dos puntos blancos, el hormigón a determinada altura pues parece reflejar la luz como si fueran espejos, ¿no? Serían esos almacenes generales. Luego, con los vectores amarillos, lo que muestro, y se ve, son los caminos de zapa, ¿no? La munición y las cargas explosivas deberían trasladarse a los almacenes y barbetas por esos caminos, ¿no? Y se ve ese zigzag. Luego, en la foto de la derecha, en el rectángulo morado, lo que vemos ya es el frente de combate. El elemento blanco que se ve con el vector azul verdoso, creo que se trata de ese refugio para el personal, y a ambos lados pues, veríamos lo que son los almacenes que, digamos, alimentarían las piezas de artillería. En la foto alargadita, en el cuadrado marroncito, ¿vale?, dentro hay un gran edificio. Yo esto lo he interpretado por, bueno, cuando he escuchado testimonios de aquella época se ha hecho referencia a que, bueno, existía un cuartel donde los soldaditos también en los años 40 pues tendrían su cobijo, ¿no? Entonces el personal que atendía estos cañones pues tenía ahí su acuartelamiento. Pensamos, bueno, según el proyecto, para manejar pues, una instalación, una sección con dos cañones de esta categoría, pues harían falta pues, unas 30 personas, ¿vale? Un oficial, 3 suboficiales y hasta la treintena, ¿no?, de tropa. Bueno, a veces cuando navegamos por internet y cuando hacemos búsquedas con el Google, pues nos encontramos documentos que sí tienen valor histórico, pero el problema es que se encuentran descontextualizados. A diferencia de un archivo, cuando vas a un archivo, pues puedes saber
cuál es el origen de la documentación, en qué época se ha generado. Bueno, un día haciendo una búsqueda encontré esta ficha, donde se hace referencia a la defensa de costas, a la artillería de aquí de Sagunto, y se habla de la asistencia, pues bueno, de una de estas secciones, la segunda sección, Puerto de Sagunto. En realidad tendríamos la segunda y la cuarta. Habla de 2 cañones rusos de 15,5, o sea, de 155, y de 2 ametralladoras antiaéreas de 7,62. Nos dice la información valiosa, real de esta ficha, es que nos dice que los trabajos pues están concluidos, han concluido las plataformas para los cañones, para los almacenes, pero hay un problema de infiltración de aguas. Estamos tan cerca del río, tan cerca del mar, que hay un problema de aguas. Entonces, será necesario reformarlas. Bueno, esto es una fotografía aérea, ya de la posguerra, procede del primer vuelo americano. El vuelo americano se desarrolló, si no tengo mal entendido, el primero en el año 47. ¿Vale? Aquí tenemos el término de Canet. ¿Vale? En concreto, lo interesante de la foto es que nos muestra muy bien qué se ve en la zona de lo que es el faro. Alrededor del faro de Canet existió un proyecto de mayor importancia que lo que finalmente se pudo desarrollar aquí en Sagunto. Se habló en su día... Lo puedes señalar si quieres, como tiene el puntero... Sí. ¿Sabes? No, pero... No. Perdón. ¿Sí? ¿Hola? Oh. Me he ido. Con el del centro, ¿de acuerdo? Ahí. Bueno, el faro sería, tengo entendido esto, ¿vale? Y aquí hay cuatro elementos de grandes dimensiones, ¿no? En principio, lo que es el proyecto de artillado de Canet, yo no lo conozco directamente, pero sí que podemos hablar, porque se realizó un estudio a finales del año 37 para instalar unos cañones de gran calibre, de 305, procedentes de un crucero, pues que, bueno, por incidencias se encontraba en reparación en Cartagena. La idea era pillar toda la costa valenciana, se hizo un estudio de fuegos y se determinó que las ubicaciones mejores para aprovechar estos cañones sería la playa de Saler y Canet. ¿Vale? También se habló del Puig, pero bueno, en el Saler todavía podemos ver lo que se llama el copón de Miaja, ¿no? Es un cilindro que debería sostener una torre para 2 cañones del crucero Jaime I. Esta torre, pues bueno, se iba a duplicar aquí en Canet, ¿vale? Sabemos que estos trabajos no llegaron a concluirse, pero curiosamente, cuando acabó la guerra, los 2 tubos de estos cañones que sí iban a ser instalados aquí en Canet se encontraron aquí. Oh, perdón. Sí. Vale, de la misma serie fotográfica de lo que es el primer vuelo americano, tenemos pues una vista de lo que sería la batería Sagunto Norte, ¿vale? Esta zona hoy en día estaría ocupada por Ciudad Mar, ¿vale? Y aquí tenemos 4 barbetas, ¿no? Cuatro ubicaciones artilleras. Por aquí, más o menos, se encontraría ese acuartelamiento que les he comentado y que algunos mayores pues me recordaron, ¿vale? Esto estuvo en servicio en los años 40 también. Pasó la guerra y esto siguió en servicio. Bueno, esto es un proyecto genérico, también corresponde a septiembre del año 37 y bueno, muestra, no sé, para mí muestra la exactitud de las obras que se realizaron acá en Sagunto. Vemos pues un cañón, ¿vale?, de 155 sobre una plataforma habilitada con ruedas, un tornillito, ¿vale? Y bueno, vemos esta estructura semicircular con este cilindro truncado, ¿eh? Que bueno, refleja la exactitud de lo que podemos contemplar hoy en día. Bueno, y este es el monstruo, ¿no? Este es el cañón
o el modelo de cañón que en principio se instaló aquí en Sagunto. Es un modelo muy antiguo, ¿no? O sea, su origen es, bueno, su origen. Digamos que este cañón cumplió servicio en la guerra franco-prusiana, hablamos de 1870, ¿vale? Es un viejo cañón, pesa más de 6.000 kilos, ¿vale? Esto lanzaba proyectiles de un tamaño considerable. Bueno, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, pues los franceses tuvieron problemas, estas piezas seguían en servicio, se encontraban en las fortificaciones, ¿no? de frontera. Como tuvieron problemas para artillar todo de frente, sacaron los cañones de estas fortificaciones y los usaron como artillería de campaña, aunque ya estaban desfasados por necesidades de la guerra. En concreto, los que vinieron a Sagunto, digamos, seguían este sistema de diseño, pero eran más nuevos, obviamente. Fueron fabricados en la Unión Soviética bajo licencia. Y se conoce de la existencia de 36 piezas que fueron desembarcadas en el muelle de Cartagena en junio del año 37. Una anécdota es que una de las primeras visitas que realizó el crucero Canarias aquí a Sagunto y bueno, nos lanzó una descarga, pues fue contestada. Pero no sabemos con qué artillería, porque no había tiempo material. O sea, este cañón todavía no se había desembarcado para aquel momento. Entonces, es probable que antes de la instalación de estos cañones se hicieran servir otro tipo de cañones. Pudieran ser incluso los de artillería antiaérea. Bueno, esta es una ubicación artillera, ¿no? Una de las barbetas. Sobre ese cilindro, ¿vale?, truncado, iría esa plataforma metálica y sobre la plataforma metálica vendría el cañón, ¿vale? Este muro mide casi 15 metros, de alturas es 1,90 m, la superficie total son unos 85 metros cuadrados. Aquí iría la pieza, irían sus 5 o 6 operadores y bueno, esto es el acceso. Antes hemos visto que hay 4 ubicaciones como esta, ¿no? La imagen, la vegetación, bueno, esta era una de las barbetas más limpias, ¿no? Afortunadamente, ahora mismo todos estos restos han sido eliminados y ahora les contaré cuál ha sido la causa de esta eliminación. Bueno, estos serían los almacenes generales de la primera sección, ¿vale? Este de aquí conserva la cubierta. Esto es, bueno, es peculiar, ¿no? Es raro que conserve la cubierta, no fue dinamitado, nadie vino a llevarse los hierros. Al contrario, su compañero sí que fue dinamitado, ¿vale? Se llevaron todos los hierros y todo el material que pudiera ser reaprovechado. Es un almacén, ¿vale? Es un almacén, tiene un pasillo de acceso acodado y luego hay una superficie de almacenaje. Curiosamente, el pasillo es más largo que la superficie de almacenaje, ¿vale? Todo esto es como una medida de seguridad, ¿no? En el caso de producirse una explosión cercana, claro, estamos hablando de elementos que se van a enfrentar a cruceros, ¿no? Aquí puede darse un duelo artillero. Es muy probable que en un momento determinado toda esta superficie pues tuviera que enfrentarse a esta situación y se trata de proteger el contenidor del interior con un codo, ¿vale? La onda explosiva es difícil que pudiera afectar al interior. Bueno, estos serían los almacenes, digamos, más pequeñitos que se encuentran a ambos lados, derecha e izquierda de cada barbeta, ¿vale? Los que se encuentran más al norte se encuentran desmochados, ¿no? Sin la cubierta. Se han aprovechado el hierro, se volaron por las circunstancias que ya les he comentado. Es un espacio interior pequeño, no llegará a 4 metros cuadrados y siempre pues un acceso en codo, ¿vale? La superficie útil sería esta, lo demás es el acceso, ¿vale? Los almacenes de la segunda barbeta sí que conservan la cubierta, ¿vale? Pues en mal estado, obviamente, pues han padecido desgaste, han padecido, pues bueno, la misma, digamos, el mismo óxido de los elementos metálicos lo que hace es levantar el hormigón, ¿no? Hay problemas, ¿vale? Si quisiéramos consolidar esta obra tendríamos problemas, pero al menos conserva, digamos, toda la estructura general. Y algún elemento curioso, este elemento de acá es un elemento de evacuación de agua, ¿no? Bueno, estos
esto es la prueba, la encontramos en Cádiz. Es un plano de una escala muy pequeña, pero bueno, la encontramos en el archivo personal de un ministro del Ejército de España, del general Varela, ¿no? General Varela fue ministro del Ejército con el primer gobierno de Franco. Era un hombre, bueno, le gustaba mucho la fotografía a este señor y, bueno, conservó todo su archivo. Hoy en día el archivo del general Varela es público, accesible. Lo regenta el Archivo Municipal de Cádiz. Cualquiera puede acceder y solicitar copias. Llama la atención que hay una ubicación, solo una, ojo, solo una, al sur del río Palancia y otra al norte, ¿vale? Y los cañones Saint-Chamond, como les he mostrado antes, estarían, digamos, en una única ubicación, ¿vale? Y otra ubicación que correspondería a Canet está ocupada por 4 cañones Krupp, ¿vale? Esto es del año 40. La guerra ha terminado. Y es, curiosamente, la única defensa que hay en toda la costa de Levante, ¿vale? Todo el Golfo de Valencia está libre de fortificaciones, salvo el área de Sagunto. Es curioso, ¿vale? En esta época, la guerra, pues, bueno, está a punto de entrar directamente al norte de África. Los aliados, pues bueno, estaban a punto, pues, de invadir Marruecos, Argelia. El régimen español, pues bueno, ya saben que estaba, pues, más cercano a las potencias fascistas que a los aliados, ¿no? La neutralidad era falsa. Es decir, el régimen estaba claramente alineado. Antes de producirse la invasión de Sicilia, de Italia, bueno, podría haberse producido, ¿no?, en nuestro propio suelo. Por eso muchas de las defensas que, digamos, fueron útiles durante la guerra continuaron estando en servicio después. Bueno, quería comentarles que, bueno, gracias a un proyecto de nuevas construcciones para la defensa de costa redactado por el 20 Cuerpo de Ejército en enero del año 39, sabemos que el área de Sagunto iba a ser refortificada nuevamente. Si les he comentado que incluso estando terminando la guerra, ¿no?, pues, digamos que el esfuerzo de fortificación continuaba, ¿vale? Se hablaba de ubicar un fortín, pues, cada 800 metros. Para la, digamos, la amplitud de la costa de Sagunto, que son 14 kilómetros, pues caben muchos fortines. Se hablaba también de una defensa escalonada, de una defensa hacia el interior. Es curioso, yo estuve leyendo este informe, y bueno, ahora, si por ejemplo diéramos un paseo y viniéramos desde Canet, por el camino del cementerio, fuéramos por Periodista Azati y acabáramos en la Palmereta, pues bueno, hay una línea imaginaria que discurre por este paseo. Y esto consta en documentos de archivo de la época. Claro, desde ese momento, y desde el primer momento del conflicto, hay una gran densidad de fortificaciones, ¿no? Hay mucha fortificación. Yo me he preguntado, bueno, ¿dónde está lo que falta, ¿no? ¿Dónde están los elementos? ¿Qué ha pasado con ellos, ¿no? Bueno, la respuesta a veces la encontramos en archivo. Hace tiempo visitamos un archivo militar intermedio que encontramos aquí en Valencia, y bueno, en este documento se cuenta cómo el director de fábrica en el año 40 pide permiso a la autoridad militar para eliminar uno de estos restos, ¿vale? Hay un elemento, hay un nido de ametralladoras que interrumpe el paso de una línea férrea que se encontraría más o menos en la briqueta, ¿no? Y dificulta el paso, y él pide permiso para volarlo, ¿vale? Este fue el primer documento que al abrir una carpeta encontramos allí, ¿no? Me llamó mucho la atención. Pues, del año 40, por supuesto, la autoridad militar en ese momento le da permiso al director de fábrica para volarlo, ¿no? Y bueno, habla de comunicar esto a los carabineros, que entonces eran los responsables de las voladuras controladas. Bueno, vivimos en una población que ha sido básicamente industrial. El turismo, bueno, nuestra playa ha sido una playa de, vamos a decirlo, de autoconsumo, ¿no? Pocos hoteles hemos tenido. Este proyecto yo me lo encontré en una tienda de viejo, es curioso. Bueno, esto es en realidad Ciudadmar, aunque diga Cooperativa de Vivienda, Espacio y Seguridad Valencia, ¿vale? Este es el proyecto original con el que se promocionó Ciudadmar en el año 70-71, ¿vale?
La batería de Goslar, en principio, pues bueno, la batería Sagunto Norte se encontraría en esta zona, ¿vale? Quiero decir con esto que bueno, la misma lógica de reurbanización pues iría en contra de la supervivencia de este tipo de restos. No tienen ninguna función, entonces no existía un valor patrimonial y bueno, pues estuvimos indagando, ¿no? En ese archivo intermedio que antes he comentado, encontramos y localizamos todo el proceso de reversión. Los militares es curioso que conservan la propiedad sobre esa parcela y la parcela de Sagunto Sud hasta el comienzo de los años 70. Sigue siendo suelo militar. Curiosamente, lo que quieren es proteger esa propiedad para su uso. Es decir, no tienen muy claro para qué vale, porque ya ha perdido su valor estratégico, pero es suelo militar, ¿no? De hecho, mantienen un retén de 2 o 3 personas vigilando esas parcelas para evitar fenómenos como el chabolismo o la ocupación. Bueno, esto es un caso que no tiene relación con nuestra ubicación, pero bueno, es algo insólito que me llamó la atención. Es una publicación de Urbex, ¿no? El Urbex es una afición que hoy se ha puesto de moda que consiste en visitar pues arquitecturas que, bueno, están abandonadas. Hay gente que le da por buscar fantasmas en estas arquitecturas, otros que buscan, pues bueno, antiguos edificios militares y se dedican únicamente a visitar cuarteles abandonados. Bueno, en esta publicación de web, pues bueno, nos muestran pues la existencia de una estructura defensiva, en este caso no es de la guerra civil, es de los años 40, en la zona de Cádiz, que bueno, ha sido anegada por el mar. Bueno, esto parece muy lejano, pero esto ya es Sagunto. Vale, estamos a unos 150 200 metros al sur de Grauvel, ¿vale? A mí esta estructura, que bueno, la encontramos de casualidad utilizando Google, bueno, me resulta muy familiar con esas estructuras que yo he estado dibujando y que he estado mostrando. Yo aquí no veo un pecio, no veo la popa ni la proa de un barco, yo veo una estructura defensiva. Atención, nadie me ha dicho lo contrario, tampoco nadie me ha dicho que tenga razón. Yo aquí veo una cámara de combate, veo un embudo y otro embudo para armas y veo un pasillo de acceso, ¿vale? La estructura a mí me parece muy similar a los elementos que podemos encontrar en el castillo de Sagunto, solo que la tenemos tan cerca del mar que el mar se lo ha tragado, ¿vale? No es una circunstancia única. En la Pobla de Farnals, en la playa del Puig hay un elemento que también ha sido anegado, pero ese sí que está reconocido y catalogado, este no. Bueno, vale, vamos a cambiar el tercio, vamos a ir al final ya. Nuestro inventario no incluyó en su día los refugios antiaéreos, porque no contábamos con una información sistemática, ¿vale? No encontramos documentación de archivo. El archivo de Sagunto yo pienso que puede ocultar mucha información que está por explotar, ¿vale? Pero bueno, ya saben ustedes que lo que no está indicado no existe y lo que no existe pues no se puede leer. Pero bueno, otros ayuntamientos como el Archivo Municipal de Valencia conservan los planos originales de todos los refugios, o casi todos. Me extrañaría que en el Archivo Municipal nuestro no encontráramos ningún plano. En algún momento saldrán, estoy seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que ir hacia la evidencia, hacia lo que ven nuestros ojos, lo que es el estudio de campo, o buscar testimonios fotográficos. Son elementos secundarios. Bueno, aquí pues vemos un autobús que funciona a gasógeno, ¿no? Las fotos de León, aquí el crédito León. Las fotos del año 43, ¿vale? Vean aquí los símbolos. ¿Vale? Esto fue, previo a la guerra, la tenencia de alcaldía. Bueno, quiero que se fijen en esto. Esta estructura es una estructura que hoy en día no es visible, no está, o no está por lo menos en superficie. Vemos ahí un muro de ladrillo, ¿no? Bueno, pues en realidad es el refugio de la Plaza de los Coches, ¿vale? Y está claramente, está ahí ubicado, ¿vale? Esta de acá es una foto también del fotógrafo León, del año 47, si no me equivoco, o del 45, vamos, para el caso lo mismo. Y esto sería, no sé muy bien si es el acceso o la salida a ese refugio, ¿vale? La foto en realidad, bueno, aquí debería haber una falla. ¿Vale? La foto es de un día fallero, aquí tenemos gente joven que está encaramado,
vemos que la cubierta del refugio pues, se ha desmontado un poquito, ¿eh? Los ladrillos, la cubierta, la gente habrá reaprovechado el material, ha estado desmontando, pero la estructura general ahí existe, ¿vale? Y bueno, de este refugio, pues bueno, mucha gente mayor puede darnos su testimonio, ¿vale? Hace años, en este foro que comentábamos, pues bueno, acudía gente mayor. Yo recuerdo a un amigo que fue maestro mío en quinto de GB, José Luis, ¿vale? Y, exactamente, ¿vale? Bueno, y él nos llegó a decir a todos, no me lo dijo a mí, lo contó a todos, que él había propuesto al ayuntamiento mantener este refugio, que no fuera volado, que tuviera unas llaves para que todos los niños, pues bueno, y las generaciones futuras pudieran conocer lo que había pasado entonces, ¿no? Bueno, pues supongo que si ahora queremos saber algo de este elemento, pues habría que excavar, ¿no? Algo de él se debe de encontrar en la plaza. Bueno, les he comentado que tenía el acceso sería por este lado, esto creo que sería la salida, en rampa, no tenía escaleras, era rampa, y parece ser que había una superficie como de bancos, ¿no? Para poderse estar sentado uno apoyado en la pared, ¿no? Por así decirlo. Bueno, este es otro elemento, es sorprendente, ¿no? Esto es la torre y el bastión de Grauberg, ¿vale? Yo sí que conocía la existencia de algo raro, anormal, allá adosado a los muros, también lo había leído en un artículo, bueno, viejo, ¿no? ¿Qué ocurre? Alrededor de esto había una pared que delimitaba una propiedad, que no era tal, pero bueno, una especie de pseudopropiedad que impedía que esto fuera visible. Bueno, pues esto es un refugio, ¿vale? Aquí está el acceso, apodado, y este tramo de aquí, pues bueno, es un espacio suficiente para dar cabida a un par de unidades familiares, ¿vale? Siendo una obra que a mí se me ha dicho que responde a la autoconstrucción, ¿vale? Esto son dos vecinos que han contado con material y se lo han hecho ellos solos, como el IKEA, ¿vale? Y bueno, a pesar de ser algo familiar, es eficiente. Él tiene el techo pues inclinado, ¿no? Limita, digamos, el contacto de una explosión. Y bueno, luego cuenta con una ventana que ayudaría a ventilar, ¿no? De momento, a ver, quien visita lo que es el bastión y demás, bueno, si ese día tenemos a bien de que la autoridad lo tiene abierto, pues puede entrar, puede verlo, como el conjunto de la torre, vamos, ahora ya es visitable. Y bueno, esto de aquí es un refugio que se encuentra en muy buen estado, ¿vale? Nos tenemos que ir a Sagunto, ¿vale? Lo que es el antiguo edificio del Sindicato de Riego, calle San Francisco. Ocupa lo que sería un entresuelo, sótano entresuelo, ¿vale? Tiene unas escaleras que no se ven en la foto, ¿vale? Y una galería con bóveda de cañón de ladrillo que está partida por un tabique, ¿vale? Es decir, tendría una entrada y una salida por el mismo punto, ¿vale? Y un banquito corrido, ¿vale? La circunstancia es que esta finca se rehabilitó en los años 90 y el refugio también. Entonces, se encuentra en un estado muy bueno. Si consiguiéramos ponerle una entrada de luz, sería un lugar ideal para visitar, ¿eh? Para que la gente joven o gente que no ha tenido conocimiento de la guerra supiera lo que es estar dentro de un refugio. La intervención en sí no costaría dinero. Básicamente, con electrificar y poner luz, ¿vale? Los problemas son otros. Hablamos de problemas de propiedad. ¿Quién es el propietario real de este entorno? ¿Cómo afectaría esto a la comunidad de vecinos, ¿no? Hay una serie de problemas de su gestión, ¿no? Pero en sí, el material ya está. No hay que gastar una gran cantidad de dinero. Bueno, comentarles que ya les he dicho, ¿no? Que no tenemos una fuente sistemática, ¿no? No conocemos el total de refugios, ¿no? Pero bueno, nos han llegado informaciones. Antes hablaba de José Luis Briz, ¿vale? Luego, informaciones están por ahí un poco, bueno, las coges al vuelo, ¿no? ¿Dónde hay más refugios? En lo que es el puerto, el gran refugio sería este, ¿no? Este de la Plaza de los Coches, ese es el más conocido, ¿vale? Por el arquitecto... Bueno, vamos terminando ya. Vamos terminando. Bueno, tengo que cortar, ¿no? Bueno, el tema daría para largo y tendido, ¿no? Pero sabemos de la existencia de una serie de refugios
por este arquitecto pues, municipal, que fue el encargado de buscar los lugares ideales, ¿no? para desarrollarlos. En la zona de Sagunto se aprovecharon las construcciones más fuertes, las construcciones históricas, los baños árabes, se aprovechó el aljibe del antiguo ayuntamiento, bueno, se aprovecharon edificios que ya existían, ya eran persistentes. En el puerto esta situación va a ser más complicada, ¿no? Se tuvo que hacer ex novo, ¿vale? Un refugio de grandes dimensiones y, bueno, conocemos otros, ¿no? Parece ser que alrededor de la iglesia de Begoña existía uno, sabemos que en las Monjas debió haber otro, en la casa de Noguera se me ha comentado que habían por lo menos dos, en los alrededores de la Plaza Rodrigo había un lavadero, pues ahí había una cueva, es decir, bueno, hay elementos, pero no tenemos una concentración, digamos, exacta. Y en Sagunto, pues bueno, ocurriría más o menos lo mismo, ¿no? Se aprovechó lo que pudo. Y bueno, lo vamos a dejar aquí por el tiempo, ¿no? Más que nada por el tiempo. Y bueno, a lo largo de este discurso he tratado de sintetizar un poquito, pero bueno, han sido 6 años de trabajo, espero que les haya gustado, que bueno, que tengan, si tienen interés, pues bueno, pueden contactar conmigo, tenemos charla para rato e incluso visitas, ¿no? Yo estoy abierto, ¿no? A realizar visitas, a ir en grupo o bueno, como sea. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. El tema, como habéis visto, es muy interesante, pero también tenemos un horario en la casa, en el centro cívico, que tenemos que cumplir. Y bueno, sí que queremos agradecerle a José Ángel su trabajo, como ha dicho, ya de 6 años o más con este tema y la charla que nos ha dado. Le vamos a entregar una placa de recuerdo de esta conferencia que nos ha dado. Espero que te guste y te la puedas poner por algún sitio. Y a todos muchas gracias, y para la siguiente conferencia recuerdo que si es el 15 de diciembre, si no recuerdo mal, a ver que lo comprueben, no de metalapatas, y el 15 de diciembre con el título Enseñar Arqueología Industrial en Educación Secundaria, la historia de Contrast, irá a cargo de don Antonio Ortiz, que es profesor del IES María Moliner. Pues bueno, una vez más, sobre todo, muchas gracias José Ángel, porque es un trabajo muy extenso y muy detallado, y muchas gracias a todos por haber venido. Vale.